¿Sabías que La República ha cambiado? Es el diario que le gusta leer a mi papá para enterarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Charoná. La misma revista que leían mis papás de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo, La República también. Un paso al frente es el espacio de periodismo cívico que La República creó para ayudar a los lectores y a toda la ciudadanía a entender y a estar informado, en especial sobre lo que está sucediendo en la interna del Frente Amplio. La principal fuerza política del país realizará sus elecciones internas el próximo domingo 24 de julio. Desde La República quisimos contribuir a que todos tengamos más claro quiénes son los candidatos y cómo piensan con respecto a los principales temas que preocupan a los frenteamplistas. Para escuchar el debate que no vimos en la campaña, ofrecemos este espacio que será volcado en el diario La República y también en nuestra web www.republica.com.uy. ¿Se podrá convocar por lo menos a 60.000 votantes? Esa es la pregunta que da vueltas en la cabeza de la dirigencia. ¿Cuántos votos realmente hacen falta para considerar a estos comicios exitosos? Muchos ven esto bastante difícil, sin embargo hay otros que piensan que son capaces estos candidatos precisamente de conquistar y de llevar a esos votantes a las urnas. ¿Se podrán igualar los votos de la última elección? Bueno, esto vamos a ver precisamente lo que nos dicen los candidatos, los 4 candidatos, José Bayardi, Roberto Conde, Javier Miranda y también Alejandro Sánchez. Lo vemos. A ver, nosotros tuvimos en las elecciones, en las primeras elecciones que hicimos en la década del 2000, al inicio de la década del 2000, tuvimos cerca de 212.000 participantes en una interna. En la última del año 2012 tuvimos 172.000 votantes. Si bien votan los mayores de 14 años, podemos decir que en realidad estamos cerca de un número del 5% del padrón electoral que ha participado de una interna no obligatoria para elegir autoridad de un partido. Esto no lo ha hecho ningún partido político en el mundo, ¿no? En las dimensiones de lo que tiene el Uruguay, de 3 millones de habitantes. Quiere decir que la valla está elevada. Las elecciones del 2012 se hicieron en un contexto distinto, la situación económica del país era distinta y la agenda que el gobierno tenía planteado era una agenda de terminar de consagrar el tema de las políticas en salud sexual y reproductiva, era el tema, ya estaba agendándose el tema de la legalización del cannabis, la regulación de la legalización del cannabis, estaba en la agenda de derechos con mucha fuerza planteada el tema del matrimonio igualitario, quiere decir que era una actitud expansiva y creo que esto también explica esa valla alta que tenemos de 170.000 votantes en una interna. Bueno, primero, la cantidad de votantes no va a ser la misma porque son 2 momentos bien diferentes de la vida del país. En 2012 estábamos en una época de euforia, habíamos ganado el segundo gobierno y nos planteábamos en un escenario muy favorable una continuidad a toda vela, digamos, de la aplicación de nuestro programa. Hoy las condiciones son mucho más duras y hay compañeros que están más escépticos, que empiezan a creer que perdemos posibilidades. Hay compañeros que están irritados porque creen que no hemos hecho las cosas con suficiente profundidad y con suficiente rapidez. Y hay compañeros que están más desligados de la vida política porque no es un momento de euforia política. Así que la cantidad de votantes va a ser menor, pero nosotros de cualquier manera estamos buscando lograr una movilización masiva en todo el país. Ya hemos movilizado todo el casco militante en todo el país, ya está movilizado. Hay gente además que está molesta con el Frente y seguramente con argumentos sólidos. Seguramente, es más, con algunos argumentos que yo comparto. Yo creo que hay decisiones del Plenario Nacional del Frente Amplio que no reflejan el sentido de los frentamplistas. Y habría varios ejemplos para dar, pero claramente que no expresan el frentamplismo, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una disociación entre la conducción del Frente hoy, del Frente Amplio hoy, y el frentamplismo.
Y esa es la que hay que cortar, esa es la que hay que volver a tejer. Entonces yo creo que hay que apelar fuertemente a esos desencantados, a esos incómodos con la estructura del Frente Hoy, con este Frente Amplio que yo he hablado de oligarquizado, de cierto aparato de control que no expresa el Frente Amplista, ¿sí? y que está manteniendo una estructura de poder cerrada, de muy baja participación, ¿sí? Y eso es lo que hay que cambiar. Ahora, ¿cómo se cambia? Y quedándose el domingo 24 de julio en casa no cambia nada. De aquí al 24 ver cuántas personas logra convocar el Frente Amplio, y nosotros sabemos y somos conscientes de que hay muchos Frente Amplistas descontentos, hay muchos Frente Amplistas enojados, hay muchos Frente Amplistas que son críticos y que muchas veces gran parte de estas cuestiones están centradas en que no sienten que no existe un espacio para poder volcar sus críticas, sus opiniones y sus propuestas. Y por tanto el Frente Amplio tiene que dar un mensaje muy fuerte, primero de que no somos una fuerza política soberbia, que somos capaces de reconocer los errores que cometemos y cambiar nuestras actitudes, y además abrir espacios de participación y de mayor consulta a los Frente Amplistas. Y ese es el gran desafío que tenemos. Por eso yo estoy convencido de que independientemente de lo que suceda el 24 de julio, seguramente muchos Frente Amplistas se van a sentir convocados a participar, porque es renovar su compromiso con los cambios. Ellos parecen convencidos. Habrá que ver si convencen a los militantes. Por supuesto, y además tenemos que tener en cuenta que muchos entienden que es el momento de preservar las conquistas que logró este gobierno y los anteriores gobiernos del Frente Amplio. Otros indican que deben de conquistar nuevos espacios y seguir hacia adelante. Aquí también hay opiniones y tonos distintos en lo que tiene que ver con los candidatos del Frente Amplio. Escuchemos justamente qué dicen los candidatos. ¿Hay que cuidar lo conquistado o redoblar la apuesta e ir por más? Lo vemos. En mi opinión, hay que tratar de preservar todos los logros alcanzados en estos 12 años. Hay que mantener el objetivo de la actividad económica, mantener la actividad económica. Hay que mantener los niveles de empleo y hay que mantener los niveles de salario. Este es el primer objetivo que el gobierno se tiene que plantear como forma de defender las conquistas logradas en estos últimos 12 años. Bueno, las dos cosas. Las dos cosas. Esto de mantenerlo conquistado tiene su importancia porque como el Uruguay está siendo afectado y por tanto nuestro gobierno en sus capacidades de aplicar el programa está siendo también afectado por las consecuencias de la crisis internacional, la crisis del capitalismo central que estalló hace ya 8 años, y que finalmente está pegando también en nuestra región. Desde este punto de vista de enfrentar la crisis, es fundamental que no se retroceda. Es decir, como tú bien me has preguntado, conservar lo conquistado. Nosotros hemos hablado de una línea de no retroceso, digamos así, y esto se explica en cuanto a que el país arrancó de una situación social prácticamente de destrucción de la sociedad, se ha recuperado muchísimo terreno, todavía queda mucho por recuperar, pero lo recuperado no se puede perder, porque de lo contrario tampoco se podría seguir avanzando. Las dos cosas, sin duda, hay que consolidar los cambios que se lograron, las transformaciones en la realización de derechos que tuvo el primer periodo de gobierno del Frente Amplio y el segundo. Eso hay que consolidarlo, pero sin duda hay que hacer nuevos desafíos, si no seríamos conservadores. Yo nací en un país donde el futuro era un futuro bastante gris y negro, donde principalmente mi generación, su futuro lo veía en otro lado. De hecho, toda la década del 90 y los primeros años del 2000, asistimos a una situación en donde los jóvenes principalmente se iban del Uruguay porque no había un futuro para el Uruguay. Ahora, eso quiere decir que el Frente Amplio necesita sí renovarse. Renovarse implica generar recambio generacional, nuevas generaciones asumiendo el liderazgo dentro del Frente Amplio, pero también nuevas formas de hacer política, nuevas ideas, nuevas agendas. El tema del medio ambiente es un tema central. Y llegamos a un tema espinoso, la relación con el gobierno, otro aspecto central
para dirimir dentro de la fuerza política. Exacto, a lo largo de estos 3 gobiernos frente amplistas ha habido idas y vueltas, incluso algunos han estado en veredas distintas, con críticas y obviamente con contracríticas. Los 4 candidatos ven a esto como uno de los grandes desafíos que deberá enfrentar la nueva conducción política. Cada uno con su criterio manifiestan su punto de vista sobre cómo debe ser esa relación. Los escuchamos y los vemos. El partido político tiene, respecto al gobierno, 2 funciones esenciales. Una es la de, defender el accionar político de su gobierno, o sea, de su gobierno nacional o de los gobiernos departamentales allá donde la ciudadanía les delegó dichos gobiernos departamentales. Para esto tiene que tener, la fuerza política tiene que estar muy legitimada desde el punto de vista de sus fortalezas internas y de su vida interna, tiene que tener la capacidad de discutir con aquellos compañeros a los que se le ha delegado la gestión de gobierno, sean los compañeros que asumen responsabilidades ministeriales o que trabajan en áreas específicas adentro de los ministerios, para poder intercambiar con ellos y poder terminar de asumir los fundamentos políticos y los fundamentos ideológicos que les llevan a hacer una cosa o no hacer otra. Este tema es un tema central. La otra función que tiene el partido político, para lo cual tiene que estar legitimado, tiene que estar fortalecido, tiene que ser un partido político con mucha vida interna, es decirle al gobierno de su propio partido que hay cosas que las considera equivocadas, que hay cosas que las considera desacertadas, pero para eso también tiene que fundamentar desde el punto de vista político y desde el punto de vista ideológico, manifestar los fundamentos que le llevan a hacer ese planteo. Bueno, son 2 órganos del mismo cuerpo, ¿no? Si por cuerpo entendemos el proyecto político de transformación progresista de la sociedad y del país, la fuerza política y el gobierno son 2 órganos del mismo cuerpo. Por tanto, desde ya no pueden existir separadamente, independientemente, tienen roles diferentes, son componentes autónomos, es decir, cada uno cumple con sus roles, cada uno se maneja con sus reglas, cada uno tiene su papel, pero no quiere decir que puedan independizarse, sino que tienen que estar permanente y perfectamente coordinados. Tampoco quiere decir que no puedan existir conflictos, porque la vida no es ideal, es real. Cuando los conflictos surgen, están establecidos ya en nuestros estatutos todos los mecanismos para reunir los órganos necesarios y construir la síntesis política que nos permita destrabar cualquier situación de discordia o de enfoques diferentes de una realidad nueva que también puede ocurrir. En realidad, el gobierno tiene el rol esencial de aplicar el programa a través del poder administrativo del Estado. Lo primero que hay que plantear es fuerza política y gobierno son cosas distintas. Claramente son cosas distintas y creo que eso hay que asumirlo. El gobierno gobierna, la fuerza política se debe al gobierno, es su sostén político, ¿no? El gobierno no está en disputa. El gobierno no está en disputa, este es nuestro gobierno, es el gobierno que votamos los frente amplistas, es el gobierno que lleva adelante el programa del Frente Amplio. Luego, el gobierno no está en disputa. Y esto lo hago énfasis con el gobierno nacional y con los gobiernos departamentales. Hemos perdido gobiernos departamentales del Frente Amplio por oposición interna adentro del Frente Amplio. Por discusiones internas adentro del Frente Amplio. Y eso no es aceptable. De ninguna manera es aceptable. No al gobierno en disputa al otro día de haber ganado la elección desde adentro del Frente Amplio. No podemos ser simultáneamente el partido cuyo programa lleva adelante el gobierno nacional y el gobierno departamental, o los gobiernos departamentales, y además ser la oposición. No a la peronización del Frente Amplio. Bueno, yo creo que la relación tiene que ser una relación de cercanía, porque el gobierno es el gobierno de nuestra fuerza política, ¿verdad? Pero no puede ser una relación de subordinación de la fuerza política del gobierno. La fuerza política tiene que defender al gobierno. Nosotros hicimos un gran trabajo para llegar al gobierno nacional y nuestros compañeros son los que están gestionando, pero también la fuerza política tiene que marcarle al gobierno cuando se equivoca, porque tiene 2 tareas: gobernar bien, una de las tareas que tiene el Frente Amplio es gobernar bien, y la otra representar las demandas de la sociedad. Eso es lo que tiene que hacer un partido político. Entonces, representar la demanda de la sociedad implica a veces decirle al gobierno que la sociedad está descontenta o que
tiene ciertas críticas a las cosas que está haciendo el gobierno. Pero eso tiene que hacerse en un marco de una relación de ida y vuelta, en donde haya un espacio de trabajo común. El Frente Amplio tiene un espacio para eso, que es la Agrupación Nacional de Gobierno, que le hemos citado muy poco y que le hemos dado poco trabajo. Y yo creo que es necesario fortalecer el trabajo de la Agrupación Nacional de Gobierno. Otro tema difícil, las nuevas medidas que el gobierno debió tomar para enfrentar la desaceleración de la economía. Una decisión dura que todavía deja escuchar algunas voces de protesta. ¿Cómo perciben los candidatos precisamente estas medidas que han provocado críticas dentro y fuera del Frente Amplio? ¿Había otros caminos para llevar adelante desde la conducción, desde el liderazgo del gobierno del Frente Amplio? Lo vemos. Los ajustes no son buenos o malos por la definición ajuste fiscal. Son buenos o malos por los contenidos que se tenga. Hubo una primera propuesta respecto al ajuste que el gobierno planteó. El partido, en este caso el Frente Amplio, entendió que había cosas que no compartía. No compartía que se aumentara el nivel de gravamen sobre lo que viene a ser la tercera franja, la segunda que aporta o la tercera en términos generales, porque la primera está exonerada de aportes, y así se le hizo saber al gobierno, y eso está bien, el partido tiene que tener la capacidad de hacerle ver al gobierno aquellas cosas que necesariamente no comparten, y se revirtió la situación de aumentar en porcentaje el gravamen de esa franja, y también se revirtió el tema de disminuirle el porcentaje de las deducciones, o lo que podía deducir esa franja, y se decidió gravar los sectores que estuvieran por encima de 51.000 pesos. Eso creo que es acertado y que va a hacer recaer parte del aumento de la carga impositiva a los sectores que tienen más capacidad de contribuir. Bueno, eran medidas inevitables porque las consecuencias y el impacto de la crisis internacional fueron más rápidas y más severas que lo que esperábamos. De modo que se tomó esta medida de ajuste fiscal que va a ser solventado o soportado por el 30% más rico de la población. Es un ajuste muy leve y hasta ahora nosotros no tenemos comprometida la aplicación de nuestro programa. O sea que lo que yo confío es que las pautas que tenemos acordadas en el Frente Amplio de mantener la inversión pública, el financiamiento de la educación pública, el financiamiento de las políticas sociales, el sostenimiento del salario real, que son pautas fundamentales de nuestro programa, no sean alteradas. Y eso lo iremos analizando en el correr de los próximos meses. Yo veo bien las medidas implementadas. Lo primero es que yo creo que todos estamos de acuerdo en que era necesario tomar medidas. Eso es un punto en el que hay acuerdo en el país entero, más allá de sectores políticos. Hay una situación económica y una coyuntura internacional, del mercado internacional, que obliga a tomar medidas. Tenemos un déficit fiscal elevado. El déficit fiscal elevado quiere decir que gastamos más de lo que ingresa, ¿sí? Eso obedece a dificultades de colocación de los productos en el exterior, fundamentalmente una desaceleración de la economía, ¿sí? Con lo cual el Estado recauda menos en materia de impuestos, y en la medida en que el gasto sigue siendo más o menos rígido, se me produce un desfasaje y eso produce el déficit fiscal. El déficit fiscal quiere decir eso, tengo menos ingresos de lo que gasto. ¿Cómo hay que reducir el déficit fiscal? ¿Por qué hay que reducir el déficit fiscal? Hay que reducir el déficit fiscal porque eso me condiciona la obtención de los créditos en el exterior. Si yo quiero llevar adelante políticas, por ejemplo, políticas anticíclicas, políticas proactivas de inversión en materia de infraestructura, voy a tener que pedir créditos en el exterior. Si el déficit fiscal es muy alto, las calificadoras de riesgo aumentan la calificación del riesgo del país y en consecuencia los préstamos que el país obtenga en el exterior son mucho más caros, los intereses que tiene que pagar son mucho más caros. Esto explica que hay que reducir el déficit fiscal. Yo creo que el Frente Amplio tenía dos opciones. Y esto está pasando en toda América Latina, porque la crisis económica está instalada en América Latina, ¿no? Y perfectamente podemos ver los dos caminos que se han tomado. Tenemos un camino que es el camino de Macri y el camino de Temer en Brasil, que ese camino implicó recortar el presupuesto público, bajar los salarios, despidos masivos, incremento indiscriminado de las tarifas públicas, de la luz, del agua, del transporte, y reducción de las políticas sociales, ¿no? Esto es lo que hizo Temer. Temer acaba de disolver el Ministerio de Educación y Cultura,
y acaba de suprimir en un 30% las políticas sociales en Brasil. Y lo mismo ha sucedido en Argentina. Es decir, esa es una forma de atender la situación de enlentecimiento o de crisis económica. La otra forma es la que emprendió el Frente Amplio. Y la forma que emprendió el Frente Amplio es no bajar el programa que le prometimos a la gente y que lo confrontamos con la gente y que la gente respaldó en octubre, porque la gente votó al Frente Amplio por un programa. Y además de ese programa, la gente hoy nos reclama justamente que las políticas sean mejores. Por tanto, el gran desafío que teníamos nosotros es de qué manera, frente a un escenario de menor crecimiento que implica menos recursos para el Estado, cumplir con el programa. Y la única manera para eso es tratar de hacer un ajuste en las cuentas públicas que implique obtener mayores recursos al Estado para poder llevar adelante estas políticas. Hasta aquí todo muy claro, pero la oposición, ¿qué papel juega? ¿Cómo juega esa oposición en este contexto político? ¿Le preocupa el avance de la nueva derecha, no solo aquí también en Uruguay, sino en América Latina? Habrá que preguntarles, ¿cómo ven Bayardi, Conde, Miranda y Sánchez a la oposición uruguaya? Bueno, para mí la derecha uruguaya no ha cambiado mucho la perspectiva y la lectura que yo le hago desde la salida de la dictadura, ¿no? La dictadura también fue una estrategia y un instrumento de aplicar políticas de la derecha, pero vamos a centrarnos en los partidos políticos que yo llamo históricos fundacionales y que en su momento, en el devenir del tiempo, desde tiempos históricos, generaron un mecanismo por lo cual lograron convivir adentro del partido sectores relativamente progresistas con sectores conservadores, tanto en el Partido Colorado y en el Partido Nacional. Desde la salida de la dictadura, lo que ha primado adentro de los partidos históricos fundacionales, o sea, los partidos que yo ubico a la derecha, han sido concepciones más de tipo conservador, más de tipo neoliberal. El neoliberalismo ganó a muchos adentro de los partidos de la derecha y no han logrado salir de las respuestas que podían haber dado tiempo atrás. La derecha uruguaya no tiene un proyecto, yo he dicho que no tiene un proyecto a la altura de la madurez social del pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo no va a tolerar una vuelta atrás en el sentido de que por más que se maquillen, lo que se quiera hacer es la restauración de una economía liberal y volver a encargar al mercado de solucionar los problemas de la vida. La sociedad uruguaya no va a tolerar eso. Está social y culturalmente y políticamente muy madura como para comprender que lo que se ha avanzado en este país no se puede retroceder. Y en realidad la derecha, como dijimos antes, no tiene un proyecto sustancial de progreso social. En realidad es difícil saber cuál es la derecha uruguaya. Tenemos una oposición muy débil, lo cual no es bueno para el país, no es bueno para la democracia, francamente lo digo. Tampoco es bueno para el Frente Amplio, pero no es bueno para la institucionalidad del país. Tenemos un Uruguay donde uno de los partidos históricos, fundacionales de la República, su emblema, el diario El Día, hoy es un casino. Yo creo que eso es todo un símbolo de lo que nos ha sucedido a los uruguayos. Y me duele realmente, creo que es una mala cosa. Entonces, yo creo que tenemos unos partidos en la oposición que son realmente débiles, que no han logrado cristalizarse como ideológicamente. Y por eso no me animo a decir que eso es la derecha, que tiene sectores de derecha sin duda. Bueno, yo creo que nunca es bueno generalizar, pero yo siento que, salvo honrosas excepciones, nosotros tenemos una derecha que es demasiado superficial y es una derecha que, en definitiva, no va a la esencia de los debates ni tiene profundidad en el debate, salvo honrosas excepciones. Creo que muchas veces tenemos una derecha demasiado oportunista, que lo que busca es el sensacionalismo, subirse atrás de los dramas de las personas, reproducir el sufrimiento de las personas en vez de hacer lo que tiene que hacer la política, que es contextualizar los problemas y encontrarle soluciones. Y eso implica justamente discutir seriamente, exponer las ideas seriamente y los valores que están por detrás. Yo reivindico eso, porque la democracia es la gestión de las diferencias.
Y yo creo que hay diferencias y somos diferentes y representamos intereses diferentes. Y está muy bien que se pongan arriba de la mesa esos intereses porque son parte de la sensibilidad de nuestra sociedad. Pero creo que muchas veces lo que nos encontramos es un elenco mayoritario de políticas demagógicas que lo que buscan es ir a la superficialidad de los temas sin profundizar en la esencia de los problemas y construir soluciones. A continuación, un tema sobre el que los frente amplistas hablan mucho, el debate ideológico. ¿Realmente hace falta ese debate ideológico? ¿Está discutiendo ideas el Frente Amplio en su interna o simplemente se limita a seguir lo que está haciendo el gobierno desde la Presidencia de la República y sus ministerios? Lo vemos. Que es sano en un momento histórico de debilidad ideológica, o sea, de los valores se han debilitado, los valores con que la sociedad hoy está viviendo se han debilitado y creo que es importante reformularnos cuáles son ese conjunto de ideas y valores. No obstante, creo que también hay que incorporar en este Congreso, el próximo Congreso que está planteado para este año, el tema de lo que yo llamaría la actualización político-ideológica. Lo ideológico en tanto los valores a los que estuve haciendo referencia, o a la escala del alcance de la ideología en la que estuve haciendo referencia, pero también desde el punto de vista político de cuáles son las respuestas que un partido político de izquierda, un partido político progresista tiene que asumir hoy para enfrentar esta realidad. Y creo que es un debate interesante, por lo menos cuando a este país le tocó enfrentar crisis, las opciones con las cuales se enfrentó la crisis eran las opciones de lo que se conoce como las que emanaban del neoliberalismo, ¿no? Yo creo que el neoliberalismo y el aplicar esas políticas durante la crisis desembocó en una enorme crisis, que fue la crisis del 2002 y que hubo que revertirla, y creo que es un desafío para el Frente buscar cuáles son las respuestas políticas distintas a las alternativas de tipo neoliberal que caractericen a un partido político de izquierda, y creo que este es un desafío que va a ir más allá, incluso su repercusión, si tienen éxito, mucho más allá de nuestras fronteras, ¿no? Hemos tenido por lo menos 3 debates ideológicos importantes desde el regreso a la vida democrática en 1985, de modo que el Frente no está atado al pasado. Ahora seguramente lo que se quiere comprender en este debate ideológico son los grandes paradigmas de la época actual y cómo vamos a enfrentar un tema que a mi juicio es crucial para la izquierda universal, no solo para el Frente Amplio del Uruguay, y es la forma en que los proyectos sociales de justicia social han chocado con el modelo económico y cómo la economía no nos deja avanzar más allá en la construcción de justicia social. No, yo creo que el Frente Amplio tiene que dar un debate ideológico, no tengo dudas. Creo que tiene que profundizar el debate ideológico. Uno de los problemas que tiene el Frente Amplio y que tienen los partidos políticos en Uruguay y que tiene la política en Uruguay hoy es la poca discusión ideológica y la poca discusión de ideas. Estamos discutiendo un montón de tonterías en muchos casos. En algunos casos directamente tonterías, ¿no? Tonterías. En otros casos estamos discutiendo coyunturas de gestión, ¿sí? Que yo creo que hay que discutirlas. Pero no podemos encerrar la construcción de la política y de los partidos políticos en términos de mera gestión, ¿sí? El partido político, insisto, el partido político, además que es el partido político de gobierno, sin duda tiene que respaldar políticamente a su gobierno, sin duda. Y sin duda analiza la política que lleva adelante el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y los gobiernos locales, ¿sí? Y discute, y es crítico cuando tiene que ser crítico, pero no se agota ahí. Justamente tiene que discutir mucho más ideológicamente. Yo creo que no creo en la idea de las olas que ahora van para un lado y después van para el otro, pero sí creo que la izquierda merece realizar un balance con la sociedad acerca de cuáles fueron los logros de estos 10 años de gobiernos de izquierda, cuáles fueron los errores, cuáles fueron las dificultades y los límites de nuestro proyecto, porque si no ese balance lo está construyendo la derecha. Y el balance que quiere construir la derecha es que se ha agotado la propuesta de izquierda para poder navegar los destinos de América Latina en este escenario difícil.
Y además a esto le cargan la idea de que en estos últimos 10 años hemos desaprovechado la bonanza económica. Bueno, yo creo que esas son dos afirmaciones falsas. En América Latina en los últimos 10 años ha sido la primera vez en la historia que se detuvo la desigualdad y que se ampliaron enormemente los derechos como nunca antes en la historia de América Latina, y la izquierda tiene que salir a confrontar ese relato que dice que no hemos utilizado la bonanza, demostrando las cosas que hemos hecho. Pero además tiene que no quedarse en las referencias al pasado, sino seguir construyendo futuro. Es decir, la política tiene que servir para resolver los problemas a la gente. Un tema que no puede estar dejado de lado es el tema de la polarización, algo que se ha venido presentando últimamente en la interna del Frente Amplio. Uno de los temores para estas elecciones es que se termine dirimiendo una vez más entre Danilo Astori y José Mujica. ¿Es posible que los comicios acaben polarizados entre estos sectores frecuentemente adversos dentro del Frente Amplio? Yo creo que uno de los temas centrales para evitar caer en la polarización es el tema de poner al interior del Frente Amplio todos los temas en discusión sobre la mesa, con una condición, que es que ponemos los temas a discusión sobre la mesa con la voluntad de acordar. Si no hubiéramos tenido voluntad de acordar, desde el pasado hasta hoy no hubiéramos resistido 45 años y fuimos la única fuerza política en el mundo que logró resistir en tanto coalición por su carácter de movimiento y por su carácter y su capacidad de discutir para ponernos de acuerdo 45 años. Creo que lo peor que podemos hacer es discutir por los medios de comunicación y no discutir al interior del Frente Amplio para tratar de llegar a hacer síntesis política. Ya fue, ya fue. Y creo que no hay nuevos protagonistas que puedan potenciar esa polarización. Creo que el Frente debe ahora de recomponerse en base a una pluralidad esencial que lo caracteriza, evitar las tensiones internas, y por eso tiene que en este año 2016 construir un claro consenso estratégico sobre lo que nos queda por hacer hasta 2020. La polarización Astori-Mujica es una polarización también construida en base a discursos, donde los medios han sido absolutamente funcionales. Que por supuesto tiene una base que es real, ¿no? Que efectivamente, públicamente se ha salido a confrontar en términos realmente de choque. Pero creo que es una caricatura de la realidad, ¿no? Pensar que el debate de la izquierda se reduce a el astorismo, el mujiquismo o al Frente Libre Sereno y el MPP, creo que es una mala caricatura de la realidad. Entre otras cosas porque hay un montón de partidos, y partidos muy poderosos, muy fuertes, de una enorme trayectoria en el Uruguay, que no están considerados en esa ocasión. Es casi ningunearlos. Y me parece que es un poquito atrevido, y además creo que es una mala lectura de la realidad. Entonces, sin perjuicio de que creo que en el imaginario colectivo está instalada esta polarización, creo que la polarización no refleja, esa polarización no refleja la realidad. Sí, yo no creo que la síntesis del Frente Amplio sea la de dos bloques, Astori y Mujica. Creo que además forman parte de una caricatura que se hace del debate del Frente Amplio que no es tal. Y voy a poner ejemplos. Primero porque yo creo que las políticas que se han llevado adelante en los últimos 10 años, las políticas económicas no son de Astori, son del Frente Amplio. Así como las políticas sociales no son de Marina Arismendi ni del Partido Comunista, son del Frente Amplio, y las políticas industriales lo mismo. Entonces, primero me parece que esa idea de identificar ministerios con sectores no da cuenta de la realidad. Acá el Frente Amplio se tiene que hacer cargo de todas las políticas. Y se tiene que hacer cargo de las cosas buenas y de las cosas malas, es decir, de los errores. También que se puedan haber cometido. Y este es un acto de responsabilidad que tenemos que tener todos los frente amplistas. Segundo, hay que buscar articulación política. Yo reivindico como una de las fortalezas de la izquierda su diversidad. La diversidad de opiniones, la diversidad de puntos de vista. Solo con la diversidad de puntos de vista es posible construir ideas nuevas. Los 4 candidatos tienen perfiles bien distintos y diferentes, y obviamente lo expresan en su actividad. Por eso les preguntamos qué hacen, aparte de la política, cómo llevan sus vidas personales cuando no son candidatos del Frente Amplio.
Cuando no estoy dedicado a la política trato de leer, soy muy sedentario, se nota además, supongo, con la estética, y trato de leer. Leo mucho respecto a historia, leo mucho respecto a economía, y ya cuando no estoy ni leyendo ni en la militancia, o sea que estoy muy de licencia, ahí ya leo literatura en general. Bueno, como vivo en una zona muy propicia cerca de la costa, me gusta caminar. Cuando me queda algún rato, Netflix, y quisiera dedicar más tiempo a la familia, que es mi gran deuda pendiente. Pero un montón de cosas. Montones, yo qué sé, es que sigo haciendo lo mismo, sigo llevando a Ignacio a la escuela porque me encanta leer, hacer un asado, ir a la Coronilla, ir a ver a Liverpool, por supuesto, menos lo que me gustaría. No es tiempo libre, doy clases en Facultad de Derecho, estudio Derecho y doy clases en Facultad de Derecho en la República y en el CLAE, y me encanta estudiar Derecho y discutir Derecho. Vivo, soy un tipo común, por eso defiendo el Partido de los Comunes y por eso quiero ser presidente del Frente Amplio, porque creo que vale la pena que un tipo común, ¿sí? Que no piensa en la presidencia del Frente Amplio como un escalón para otra cosa, como un escalón en una carrera política, ¿sí? Y que no va a ir a reelecciones y reelecciones y reelecciones, ¿sí? Tiene que seguir siendo gente. Voy a seguir dando clases en facultad, voy a seguir llevando a Ignacio a la escuela y seguramente dedicaré más tiempo al Frente Amplio. En mi tiempo libre lo dedico a la política. Yo trato de tener una buena relación con mis amigos, y de leer algún buen libro cuando puedo, y por supuesto de disfrutar de mis hijas, que tengo 2 hijas hermosas, Maite de 7 años y Emma de 4, que por supuesto nos llenan de vida todos los días a mí y a Flavia, mi compañera, y es lo que hago cuando no estoy haciendo actividades políticas partidarias. Para ir llegando al final también vamos a ver otros temas más distendidos de estos 4 candidatos. ¿De qué cuadros son hinchas? ¿Cuáles son los colores que los apasionan? Además, claro está, de los del Frente Amplio. Yo soy hincha y debo agradecer que mi abuelo y mi padre me hayan hecho hincha de Defensor. Soy vicepresidente hoy de Defensor Sporting y me identifico con la impronta ética de un equipo que, en mi opinión, hace la distinción en lo que tiene que ver con la conducción política del fútbol. Ya lo hizo a lo largo de la historia, pero se consolidó mucho con la presidencia de Eduardo Arzuaga, que formó una escuela en general, y yo sé que ser hincha de un equipo no es un problema de razón, es un problema de sentimiento o de corazón, pero me siento contento que mi razón coincida con mi corazón, en este caso con Defensor Sporting. De Peñarol, pero por una cuestión curiosa, yo tenía 10, 11 años, menos, 8, 9 años, cuando Peñarol era uno de los equipos más importantes del mundo. Es decir, fue campeón de América varias veces, del mundo, le ganó a Real Madrid en Madrid, en fin, esas hazañas que se dieron entre 1959 y 1966, que eran justamente los años de mi niñez. Y entonces, claro, mi abuelo, que también era de Peñarol, me puso frente a aquel espectáculo, me enseñó a mirar a aquel Peñarol de categoría mundial y como niño que era, quedé subyugado por aquello y conservo ese sentimiento de ser hincha de Peñarol, pero hace mucho tiempo que no voy al fútbol. ¿Tengo que hacer esa historia porque soy hincha de Liverpool? Sí. Mi viejo era hincha Nacional, enfermo. Y en casa, Luis Fernando, mi hermano y yo, éramos hinchas Nacional, por supuesto, cuando éramos niños. Yo creo que en casa no comía si no eras hincha Nacional. Mi vieja era hincha de Bellavista, pero no era militante. Cuando se llevan a mi viejo, íbamos todos los fines de semana a ver a Nacional con mi viejo, todos. Era parte de la construcción familiar el ir a ver a Nacional. Era parte de la construcción familiar y la relación con mi viejo. Cuando se llevan a mi viejo preso y desaparece, yo dejé de ir al fútbol. Seguramente por razones afectivas. Mi hermano no, mi hermano siguió yendo al mismo lugar que íbamos con mi viejo. Cómo reaccionamos distintos, ¿no? Yo dejé de ir al fútbol. Volví al fútbol con un querido profesor de música
de segundo año de liceo, que nos hicimos íntimos amigos, y empecé a ir al fútbol. Y este íntimo amigo, que es un hermano mayor para mí, era hincha de Liverpool. Y empecé a ir a ver a Liverpool con él. Y me enamoré de Liverpool. Y esa es mi historia de enamoramiento con Liverpool. Soy un liverpulense de corazón, de elección y de vocación. Bueno, soy del cuadro que es la mayoría de la población. Por tanto, ahora tenemos un estadio y somos uno de los cuadros más importantes, pero con mucho respeto hacia el otro cuadro más pequeño, pero soy hincha de Peñarol. Y para el final, lo más importante, ¿por qué la gente debería votar por uno y no por el otro? Se lo preguntamos a ellos y además, ¿por qué la gente debería votarlos a ustedes? No. A ver, los Frente Amplistas el 24 de julio van a tener que tomar una decisión. Los 4 compañeros tenemos nuestra historia personal, nuestra historia de vida, desde el punto de vista de la militancia, desde el punto de vista de la interna del Frente Amplio y de la vida interna del Frente Amplio. Yo nací en el Frente Amplio, con el Frente Amplio, he ocupado todas las responsabilidades adentro del Frente Amplio, desde las demás de base hasta responsabilidades políticas y responsabilidades institucionales, y en todo caso he ocupado también responsabilidad de gobierno. Si ese es el perfil que el elector entiende que sería mejor para el momento actual del Frente Amplio, votará por mí. Y si entiende que otros compañeros tienen un perfil que más se adecue a lo que el elector entiende, votará por otro. Bueno, no, en primer lugar deben de votar. En primer lugar deben de votar. No tienen por qué votar por mí. Votarán por mí aquellos compañeros que valoren que mi trayectoria, mi experiencia, mi condición de independiente, el hecho de que yo haya estado en todos los lados del mostrador, digamos, porque estuve en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, fui secretario general de uno de los partidos importantes del Frente Amplio, representé durante 5 años a las bases de mi departamento de Canelones en el Frente Amplio. Bueno, he tenido una vida intensa, una vida entera en la política de la izquierda uruguaya y del Frente Amplio, y los compañeros que valoren que esa trayectoria, esa experiencia, esa formación, mi condición de independiente, como reitero, y que también valoren, porque uno tiene que someterse en la vida pública abiertamente a la valoración de los compañeros, que yo merezco la confianza, me votarán, pero el hecho fundamental es que voten. No, los Frente Amplistas tienen que venir a votar por el Frente Amplio el domingo 24. Voten a quien quieran, pero vengan a votar. Si tú no estás, no habrá milagro. Por tanto, en realidad esa es una pregunta que van a resolver los Frente Amplistas el 24 de julio y cada uno lo hará según su conciencia. Yo lo único que digo es que ninguno de nosotros, algo que tenemos que tener bien claro, y me parece importante para los tiempos que corren, porque el gran desafío que tenemos es que ni los egos personales ni los egos sectoriales pongan en riesgo el proyecto político que tenemos, porque nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Al pueblo uruguayo le ha costado mucho sacrificio, le ha costado cárcel, tortura, muerte, exilio, llegar a este punto, a conquistar estos derechos. Nosotros por egos personales, proyectos personales o sectoriales no podemos poner en riesgo esto. Por tanto, para mí, lo más importante es que todos los Frente Amplistas vayan a votar el 24, respalden al Frente Amplio con una consigna. Ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos. Hasta aquí el programa. Las preguntas a los candidatos fueron muchas más. Hablaron de la reforma de la Constitución, de la propiedad privada, del avance de la derecha en la región, del Mercosur y de muchos otros temas. Todas estas respuestas van a estar en las páginas del diario La República y también en su sitio web, republica.com.uy, y por supuesto allí van a estar, además de todas las entrevistas y todos los comentarios, las fotos de los candidatos. También pueden participar de la encuesta de nuestra página web para decirnos quién piensa que ganará este domingo 24 de julio las elecciones internas del Frente Amplio. Acompaña a La República en este desafío y demos todos un paso al frente.
que La República ha cambiado? Es el diario que le gusta leer a mi papá para enterarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Charoná. La misma revista que leían mis papás de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo, La República también.